Son muchas las personas que ya conocen las verdaderas intenciones de la Unión Europea. Esta unión de países se está formando como la dictadura más grande jamás vista, siendo el propio Parlamento Europeo, con su presidenta al mando, los que más esfuerzos hacen para terminar con las soberanías de todos los países miembros, entre otras cosas, aprobando que la Organización Mundial de la Salud, una empresa privada, pueda decidir el futuro sanitario de todos los ciudadanos europeos indistintamente de dónde vivan, y eso incluyendo la más que probable implantación a nivel europeo del pasaporte verde sanitario. Pues bien, después de todo el mal que está haciendo el gobierno europeo a todo país miembro, acabamos de conocer que la propia Unión Europea apoya los planes radicales de Bill Gates y George Soros para bloquear la luz solar y así bajar la temperatura terrestre. Todo ello porque las máximas autoridades de este planeta creen que la Tierra está en un proceso llamado calentamiento global, causado esencialmente por, cómo no, el ser humano. Pues sepan ustedes que ni el hombre es causante del supuesto calentamiento global, ni la revolución industrial es responsable, ni tan siquiera el CO2. Todo es un negocio, como ya sabrán ustedes, que mantienen a millones y millones de puestos de trabajo en todo el mundo a costa de el miedo con intereses gubernamentales. Lo poco que hemos conocido recientemente es que la Unión Europea se unirá a un esfuerzo globalista de ámbito internacional para examinar la eficacia del plan que propone Gates y Soros. De hecho, algunos gobiernos de varias naciones se están uniendo a agencias burocráticas no elegidas para determinar si una intervención a gran escala, como por ejemplo desviar los rayos del sol o cambiar los patrones climáticos de la Tierra, son opciones viables para combatir el supuesto cambio climático que aún nadie ha podido demostrar. Desde hace tiempo Bill Gates está abogando por el plan para combatir el calentamiento global utilizando geoingeniería experimental para bloquear el sol. Entendemos que ustedes ya conocerán la técnica para mitigar ese horrible calor global. Si no es así, permítanme que les recuerde la idea. Esta idea, como decíamos antes, promovida por Gates y el multimillonario ultraizquierdista y comunista George Soros, consiste en bombardear nubes blancas artificiales a la atmósfera para reflejar la luz solar lejos de la superficie del planeta. Incluso se habla de poner en órbita trillones de cristales reflectantes para repeler la luz solar. Imagínense ustedes el panorama. Estos pequeños cristales reflectantes reducirían la temperatura del planeta y supuestamente combatirían el calentamiento global. Y todo mientras conocimos recientemente la noticia de que algunas zonas de la Antártida habían ganado, y cuidado con la cifra que les vamos a proporcionar, 150 gigatoneladas de hielo nuevo entre 2002 y 2021. A pesar de todo ello, Soros no se baja del burro y afirma que su tecnología ayudará a evitar que las capas de hielo se derritan. ¿No se dan cuenta que los ciclos de la Tierra son reales y que vamos directos a un enfriamiento del hemisferio norte? No lo decimos nosotros, lo dicen los científicos ajenos a la Agenda 2030, como el científico ruso, que recientemente ha comentado que este mismo invierno 2023 empezaremos a notar, sobre todo en el hemisferio norte, un tiempo menos apacible, bajada de temperaturas y muchos contrastes térmicos. Aseguran que los responsables de la caída de las temperaturas en el hemisferio norte son la actividad del Sol y el debilitamiento de la cinta oceánica del Golfo. Algunos científicos no pertenecientes al IPCC ya han comentado que la corriente del Golfo está muy débil, si no está desaparecida ya. Entonces, ¿qué pretenden Gates y Soros con los cristalitos reflectantes? Sospecho que su intención no es bajar la temperatura del planeta, sino el control de la fuente de vida como es el Sol. A pesar de todas las evidencias científicas que no tienen cabida en las televisiones o espacios meteorológicos, la comunidad regada por millones de subvenciones aseguran que las capas de hielo se derriten en Groenlandia, en particular, y también las del hemisferio norte, que podrían condenar a la civilización humana a la extinción. Que si estamos en peligro, que si nosotros tenemos la culpa por conducir un coche de combustión, que si la culpa es nuestra porque no reciclamos lo suficiente, y pronto vendrán, si no hacemos algo para remediarlo, los confinamientos climáticos o ciudades de 15 minutos. Otra de las grandes falacias que la propia Unión Europea se traga a placer es que el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia aumentaría el nivel de los océanos en 7 metros. Pero nadie explica con debida coherencia que el hielo ocupa un espacio en el mar y que si éste se derritiera, el nivel sería el mismo. Hagan la prueba.
Cojan un vaso e introduzcan un trozo de hielo. Seguidamente añadan agua del grifo. Ustedes mismos comprobarán, con este sencillo experimento a pequeña escala, que el agua no se desborda del vaso por el derretimiento del hielo. Entonces, ¿qué le hace pensar que el nivel de los océanos subirá 7 metros si se derriten los polos terrestres? A pesar de todas las evidencias de que el cambio climático y la agenda climática es un timo, Europa y todos sus gobiernos se han creído que el calentamiento mental de Soros y Gates representa una amenaza para la supervivencia de nuestra civilización. Es curioso, por otra parte, que el método impulsado por Bill Gates implica aumentar las concentraciones de aerosoles en la atmósfera para reflejar la radiación solar lejos de la Tierra. ¿Pero no habíamos quedado que la geoingeniería para evitar nubes no existía? A ver si se ponen de acuerdo, porque engañar requiere una gran inteligencia y estos sujetos no han demostrado poseerla. De todas maneras, Bill Gates ha estado financiando un importante proyecto en Harvard, utilizando globos para desplegar aerosoles. Sin embargo, el proyecto de Harvard de Gates fue cerrado tras el rechazo del público sobre el plan. Pero aún así, insisten en que necesitan financiación e implicación de la Unión Europea para su rápida implantación. ¿Y cómo valora entonces la Unión Europea este proyecto? Pues al parecer la Unión Europea está evaluando ya las implicaciones de seguridad del calentamiento global, como la posibilidad de que la escasez de agua o alimentos desencadene conflictos de migración, según un borrador del documento publicado en Bloomberg. Parte de esa evaluación incluye el estudio de los peligros potenciales de la reingeniería de la atmósfera. ¿Reingeniería? ¿Entonces reconocen que existe la ingeniería climática y que ésta la han utilizado? Lo que sí hará ya el gobierno europeo de cara a la galería será iniciar discusiones internacionales sobre la creación de reglas para el sector de la geoingeniería climática, dándonos a entender sobre todo que la geoingeniería y su impacto es desconocida para ellos. Apoyarán esfuerzos internacionales para evaluar exhaustivamente los riesgos y también las incertidumbres de las intervenciones climáticas, incluida la modificación de la radiación solar propuesta por Gates y Soros. Tras la aparición del intento de Soros y Gates de seducir a Europa con su proyecto, gracias a Dios, han aparecido muchos críticos que advierten seriamente de los peligros de esparcir cristales reflectantes en órbita. Aseguran que tales planes pueden tener efectos secundarios imprevistos, como por ejemplo la alteración de los patrones vitales de lluvia, o a enfriar demasiado el planeta y abocarnos así, a todos, a una potente edad de hielo. Pero además de otros expertos, no cualificados obviamente por la comunidad científica servil, son muchos los ciudadanos o pequeños medios que los informes de una crisis climática o el propio calentamiento global son un engaño diseñado, entre otras cosas, para avivar el miedo en el público en un esfuerzo por aumentar los impuestos y restringir las libertades. Recuerden que el ambientalista Dr. Patrick Moore, cofundador de Greenpeace, está advirtiendo continuamente al mundo que la narrativa contra el dióxido de carbono es una estafa. Patrick Moore, ecologista y activista ambiental durante más de 50 años, argumenta además que su mayor nivel de dióxido de carbono en la atmósfera es beneficioso. Según Moore, las afirmaciones de que el cambio climático es causado por el hombre son propaganda que él describe como incluso hasta peligrosa. El propio Moore y millones de humanos en este planeta creemos que el ecologismo ha sido secuestrado y el movimiento ha abandonado la ciencia y la lógica a favor de la emoción y el sensacionalismo. En definitiva, por el dinero. No está de más tener muy presente los posibles acontecimientos climáticos que podrían acontecer a partir de este mismo otoño 2023. No crean que vamos a un calentamiento global, o que el nivel del mar subirá 7 metros. Eso ya lo dijeron en los años 90 y no ha subido ni un centímetro. A la Estatua de la Libertad no le llega el agua a las rodillas, ni Barcelona se ha quedado sin costa, ni siquiera ninguna isla de esas pequeñas han desaparecido. Entonces, ¿qué les hace pensar que ahora sí sube el nivel de los mares? Preocúpense por la corriente del Golfo porque nos podría traer más de un disgusto, y de eso nadie habla.